Entonces, vamos a dar paso. El tema del conversatorio que tendremos hoy es sobre la violencia vicaria, una violencia invisibilizada hacia la mujer. Para ello contamos hoy con la doctora Joana Carolina Pula Carreño, quien es abogada egresada de nuestra corporación universitaria, especialista en Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda, escritora publicada del libro Delitos Sexuales y Violencia de Género, editorial Leyer, del artículo Retos del Derecho Penal en la protección a la familia, la mujer y la intimidad durante la pandemia del COVID-19. No siendo más, cedo el uso de la palabra a la doctora Joana. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias a la universidad por esta invitación. Siempre da un enorme placer regresar a la casa que me formó como abogada. Es un placer que las nuevas generaciones de abogados y abogadas se interesen por temas como la violencia de género. Lo digo porque no podemos olvidar que nuestra profesión y todas las profesiones que tienen contacto con personas y con seres humanos necesitan pasar por el filtro de entender la perspectiva de género. Y de entender la perspectiva de género no solamente y no cerrarla como la mala propaganda ha querido hacerlo, a que la perspectiva de género va encaminada únicamente al enfoque de cómo las mujeres o cómo los tipos de violencia afectan a las mujeres, porque también tenemos que la perspectiva de género nos indica cuáles son las vulnerabilidades a las que se enfrentan los distintos grupos sociales por sus condiciones inherentes a su sexo biológico, a su identidad de género diversa, a su edad, como lo son las vulnerabilidades a las que se enfrentan niños, niñas y adolescentes. Pero en este caso vamos a hablar de la violencia vicaria, que es una violencia invisibilizada hacia la mujer. ¿Por qué hemos decidido decir que la violencia vicaria es una violencia invisibilizada? Porque simplemente es esta punta del iceberg donde va una escalada de violencia y socialmente no se le ha dado la atención a la violencia vicaria. Yo hago un llamado a que en contraposición, y lo manejo entre comillas, a la violencia vicaria nos ha salido el falso síndrome de alienación parental. Y nuestra jurisprudencia ha incluido este falso síndrome y se le llama síndrome simplemente por darle una connotación a un casi que invento. Y digo invento porque uno no tiene las condiciones que debería tener un síndrome para ser llamado como tal. Es decir, los psicólogos y los psiquiatras no lo reconocen como síndrome, pero se le ha llamado así en un auge de decirle síndrome a casi cualquier cosa. ¿Por qué no deberíamos tenerlo como contraposición a la violencia vicaria? Porque no tiene los requisitos para ser llamado síndrome y porque las veces que se ha argumentado alienación parental realmente son casos en los cuales hemos tenido un abusador de niños y estos llega el invento de que dicen que la madre generalmente es quien envenena a los niños en contra del padre y cuando pasamos por unas pruebas pues nos damos cuenta que esa mal llamada alienación parental simplemente son argucias de una parte para no reconocer el tipo de violencia a la que están sometidos los niños e incluso la misma mujer. Puedes pasar porfa la diapositiva siguiente. Dentro de todos los tipos de violencia, y para hablar de violencia vicaria, necesito hacer un repaso o un recuento de todos los tipos de violencia a la que nos enfrentamos las mujeres. Y vamos a empezar con algo que nos puede poner un poquito en contexto socialmente de por qué las violencias hacia las mujeres pueden llegar a ser como tan aceptadas socialmente y cómo las mujeres siempre van a ser vistas como las malas del paseo, las que se inventan los cuentos, las que se inventan los abusos, o en un caso que es la mayoría de los casos, o las que tienen algún grado de culpa en las agresiones en las que sufren. Y es que resulta que hay un término que se ha acuñado y es el kink-fatigue. Este término nos explica que nuestra sociedad siempre va a tender a mirar con consideración a los hombres y a la versión de los hombres con respecto a los hechos.
Esto no nos debería parecer extraño cuando de pronto vemos una noticia y vemos los mal llamados crímenes pasionales en los cuales nuestra sociedad, el relato y la narrativa nos dicen no pudo aceptar que se fuera y la mató. No, él no pudo aceptar que se fuera, no. Es un asesino, es una persona que tiene una nula formación afectiva y es una persona que cometió un delito. No lo cometió porque no pudiera, no, el amor hacia la otra persona lo desbordara. Si el amor desbordara, mira, uno por amor escribe poemas, uno por amor, no sé, viaja 16 horas para ver a la persona amada, pero uno por amor no mata a alguien. Eso se llaman celos, se llaman conductas que no se pueden normalizar ni podemos seguir diciendo que los hombres que agreden a las mujeres, en el caso de las infidelidades y ese retrato social que se hace de ellas, es que tú sabes, le puso los cachos y él se enojó, la golpeó, le partió la boca. Eso no es normal. Una persona por cachos de pronto, claro, puede estar dolida, puede llorar, puede decirte cómo me hiciste esto. Claro, se puede adelgazar 10 kilos de la depresión porque le metieron cachos, pero no justifica en ningún motivo, ni siquiera una conducta que podemos decir sí es reprochable porque se rompe una promesa de fidelidad, pero en ningún caso es ni justificativo de agresiones, ni mucho menos justificativo para que se ejerza violencia de una persona hacia otra. Entonces nuestra sociedad ha romantizado y ha normalizado, y son palabras que el feminismo ha incluido en nuestro vocabulario, pero resulta que el feminismo ha encontrado muchos detractores. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación y también esas imágenes estereotipadas que se hacen de movimientos, de grupos, de personas, siempre van a indicar y van a decir, es que las feministas odian a los hombres, es que las feministas son locas, es que las feministas son X o Y o son las que queman estatuas. Dentro del feminismo hay muchas cosas, igual como lo hay dentro de muchos grupos sociales. Y en este espacio no quiero criticar ninguna forma en la cual se vive y se tiene el feminismo, porque no existe algo así como un feministómetro de la buena feminista, la mala feminista, ni una forma escasa de ser feminista. Pero el feminismo lo que aboga son por espacios en los cuales las mujeres sean reconocidas como sujetos de derechos, plenamente de derechos, y no de derechos selectivos, que es aquello que nos indican, es decir, puedes trabajar, claro, porque ahora mismo todas trabajan, pero tú tienes que llegar a la casa y cumplir con tus labores del hogar. O sea, no podemos esperar que la mujer sea igual afuera de la casa si al interior del hogar hombre y mujer no son iguales. Entonces hablamos de varios tipos de violencia. Hablamos de la violencia física, que es la más común, la que deja ciertas evidencias. Hablamos de violencia psicológica. Las mujeres desde los entornos, desde muy pequeñas, en sitios educativos, en las aulas, en sus hogares, todas las mujeres hemos sido víctimas de violencia psicológica, porque la violencia psicológica no es solamente de decirte eres bruta y no puedes, es decir, la violencia psicológica también es aquella que te puede indicar, mira, es que las mujeres no son felices si no se casan, ay, muy feminista y todo, deja que te cases. Porque la sociedad en el fondo sabe que al momento que una mujer adquiere un compromiso social, ese tan anhelado para unas, tan detestado para otras como es el matrimonio, inmediatamente la mujer se va a ver embebida en una serie de situaciones de cuidado, de labores de cuidado y de más tiempo pendientes del hogar y de los hijos. Todo ese tiempo que se invierte en labores del hogar y en cuidado de los hijos, que el hombre no invierte de la misma manera, son horas que a la mujer en su desarrollo y desenvolvimiento profesional y personal son horas que se van restando. Vivimos violencia sexual en diversos contextos. La mujer siempre se le ha indicado y se le ha dicho que tiene que vivir su sexualidad, pero su sexualidad siempre va a tener un manto de vergüenza. La que tiene relaciones es, ya ustedes saben, el adjetivo calificativo, y no sé si el espacio académico me lo permita, pero ya sabemos que se usa un adjetivo calificativo de bandida, de unos mucho más fuertes, para avergonzar a la mujer que tiene y que ejerce su potestad sobre su cuerpo de tener relaciones sexuales. Viene el cuento de la virginidad, que es un constructo social en el cual desde muy pequeña se te dice que tu valor está entre las piernas. Y te dicen que un hombre tiene tal poder sobre su miembro viril que es capaz de cambiar tu estado. Así o más ridículo.
Pero nuestra sociedad nos sigue diciendo eso y seguimos enviando un equivocado mensaje en cuanto a cómo una mujer debe vivir y debe apropiarse de su sexualidad. Pero esa misma sociedad que te condena y esa misma sociedad que te violenta en tu libertad sexual es una sociedad que te juzga y te señala cuando eres víctima de un delito sexual. Porque mientras la sexualidad de la mujer sea considerada una vergüenza, cualquier agresión sexual que se cometa en contra de una mujer siempre va a tener ese manto de duda. ¿Cuál es ese manto de duda? Te lo buscaste, tú le picaste el ojo, tú estabas tomada, y se lo digo porque tengo en este momento público voz. La única consecuencia lógica de una borrachera de una mujer tiene que ser un guayabo. Y no las estoy mandando a emborracharse, solo que les estoy diciendo que no es normal que una mujer en ninguna de sus edades se despierte después de haber estado ingiriendo licor, se encuentre desnuda o se encuentre siendo víctima de un delito sexual. No se lo buscó el alcohol, porque en cualquier otra ocasión varias mujeres han estado tomando, nunca van a estar, no van a ser agredidas sexualmente, y no es el trago, es que la persona que la agredió es un violador. Pero este mismo término de hímfati, y que nos va a abrir un paso grandísimo a la violencia vicaria, porque para hablar de violencia vicaria tengo que poner este contexto, para hablar de ese mismo rol de la sociedad te va a decir: no le digas agresor, abusador, violador a ese hombre que te hizo daño. Porque esa misma sociedad considera en su imaginario que las vidas de los hombres son vidas que merecen ser vividas, son proyectos de vida que no deben ser truncados por una mujer y mucho menos por un error. Pero señoras y señores, señoritas o como se denominen, sin intentar faltar el respeto a nadie, sino al contrario, que todos se sientan incluidos, las mujeres tienen derecho a considerarse víctimas o a considerarse como ellas quieran considerarse dentro de su experiencia, a ser reconocidas y a ser validadas. Y los hombres y los agresores y las personas que cometen delitos hay que llamarles por su nombre y hay que reconocer errores. Me equivoqué a la hora de llegar a comer. Errores, me puse el uniforme que no era. Errores, llegué tarde a clase porque me confundí una hora. Una agresión sexual es un delito, no es un error. Entonces no minimicemos los comportamientos de los hombres llamándoles errores, y mucho menos como sociedad entremos en el juego de decir le vas a arruinar la vida. Tú con tu relato, mujer víctima de una violencia, tú no le arruinas la vida a un hombre por denunciarle. Ese mismo hombre se la arruinó en el momento que decidió cometer un delito en tu contra. La violencia económica, y vamos a hablar también de lo que se conoce como la feminización de la pobreza, que en muchas ocasiones abre un espacio muy grande para las violencias, para que se dé la violencia vicaria. La violencia económica no es solamente no dejarte trabajar. La violencia económica también se ve en el momento en que yo te controlo tu dinero y hago con él lo que yo quiera, o es que tú tienes que pagar, aunque los ingresos de ambas personas sean totalmente diferentes, para dejar de pronto a la mujer sin dinero. Cuando tú no tienes dinero, tú tienes que pedir para un bus, tú tienes que pedir para un pintalabios, y esto es algo que le da placer a las personas que necesitan tener el control. No se les olvide que hay lo que se llaman agresores de manual y agresores que presentan comportamientos distintos a los catalogados como de manual. Pero uno no, a simple vista, no va a saber quién es un agresor, pero hay conductas que sí se pueden catalogar como conductas agresivas y violentas. Los espacios digitales se han convertido también en espacios donde la mujer se violenta de forma envío de imágenes explícitas no deseadas, o el uso y el consentimiento de un video que de pronto, bueno, mira, sí, yo quiero grabar el video contigo, me parece súper chévere, mira, y de repente esa persona decide en un comportamiento absurdo hacer un reenvío de esos videos y de esas imágenes. La mayoría te van a decir: ah, sí, pero es que ella fue la que quiso. Claro, porque es que usted puede hacer con su vida íntima y su vida sexual lo que a usted mejor le parezca, siempre y cuando sea responsable y medie el consentimiento de ambas partes. Para eso, antes de sentir vergüenza, las invito a que denuncien. Tenemos entre muchas cosas y algo que todavía
debemos eliminar de nuestro ordenamiento jurídico, y es esa posibilidad de que exista el matrimonio entre menores de edad con el permiso de un tutor legal. Esto para lo único que abre las puertas es para que las niñas, porque es que quisiera ver la lista o las estadísticas de los hombres, o de los niños menores de edad que se han casado con permiso de sus tutores. Yo quisiera ver esas estadísticas. Las que sí existen son de las niñas y adolescentes que con estos permisos se casan con personas mayores de edad. Para lo único que sirve esto es definitivamente para matrimonios forzados, para matrimonios esclavizados, para que las personas tengan una especie de licencia para llevarse a estas niñas menores de edad y cometer las aberraciones más grandes en su contra. Y eso también nos deja en algo. No es mentira que la pobreza tiene cara de mujer. ¿Por qué? Porque una mujer que es obligada, o una niña que es obligada a casarse, es una niña que inmediatamente abandona la escuela. Una niña que abandona la escuela, ¿cuáles son esas posibilidades de salir adelante? Y todos podemos decir, sí, yo conozco gente que ha salido adelante a pesar de no haber estudiado. Resulta que este tipo de casos que se salen de la norma son casos que nos encantan. ¿Por qué? Porque nos dan una ilusión, una falsa esperanza de que esas cosas sí pueden pasar. Y si bien pasan, son la excepción, no son la norma. Hablamos de mutilaciones genitales y todos nos transportamos a África. Es que esa gente todavía no se ha civilizado. Pero resulta que en Colombia y Latinoamérica sigue siendo una práctica establecida. No podemos llamarle cultura y tradición a cosas y situaciones que van en contra de los derechos humanos. Hay cosas que se respetan, si para usted es cultura pintarse los cachetes de rojo y blanco, pero eso no atenta contra ningún derecho, sígase pintando los cachetes de rojo y blanco. Pero si dentro de esa cultura lo que vemos son mutilaciones genitales, lo que vemos son matrimonios forzados, eso atenta contra los derechos de los seres humanos y las mujeres no podemos seguir siendo catalogadas ni tratadas como seres humanos de segunda categoría. La trata y prostitución, definitivamente en un mundo que habla tanto de sexualidad, se persigue a la prostituta, se señala a la prostituta, que es una mujer en muchos casos empobrecida, pero que la misma cultura de la violación y esa sociedad que dice que es que el sexo es libre, que es que el sexo es libre, siempre y cuando medie consentimiento. Y esas mismas personas te dicen, ellas están ahí porque quieren. Pero, ¿cómo así que quieren? Si tus opciones son prostituirte y morirte de hambre, ¿hay opción? ¿Realmente hay opción? No hay opción. Tú no estás ahí porque quieres. Entonces sí, por lo menos aquí, yo no ataco ni juzgo a las personas, a las mujeres que se han dedicado a la prostitución, tampoco a los miembros de la comunidad LGBTI, que desafortunadamente ante el cierre de oportunidades tienen que dedicarse a este tipo de actividad, no por su dignidad, son personas que hacen lo que pueden para salir adelante, pero sí critico a una sociedad que sienta y tiene como gran hombre y gran señor aquel que en voz alta dice, yo me voy para donde las putas. Entonces, ese hombre es digno de vítores, de palmada en el hombro, de todo, pero la mujer que está en la mujer y las personas que están en una situación de prácticamente esclavitud sexual son las personas que realmente necesitan y merecen toda la atención y la consideración de una sociedad que ha normalizado el sexo, pero que le sigue poniendo la vergüenza en los hombros de las mujeres. Y entonces, dentro de esa cantidad de violencia, los dichosos crímenes de honor, esos papás que dicen, es que has traído la desgracia a esta casa porque la chica ya en una edad donde puede decidir, ha decidido tener relaciones sexuales, entonces vamos a matarla porque ha traído el deshonor, porque resulta en ese imaginario tan absurdo, las mujeres se les ha puesto no solo el honor propio, sino que se le ha puesto encima el peso del honor de la familia y hasta de la comunidad, en definitivamente un órgano que no es como nos dijeron, sino que tiene unas connotaciones muy diferentes. Tenemos que hay países, sobre todo países musulmanes, que piden certificado de virginidad, no nos vayamos muy lejos. Aquí en Colombia, a pesar de que eso no existe, aquí en Colombia todavía seguimos señalando a las mujeres que tienen una vida sexual activa por fuera del matrimonio y las juzgamos aún más cuando estas mujeres son capaces de decirlo libre y abiertamente porque están en pleno
uso de una facultad que tienen sobre sus decisiones y sobre su cuerpo. Y resulta que todos los tipos de violencia nos llevan a un tipo de violencia que casi no se habla, pero que se vive en casi todas las situaciones y que inician quizás con la separación. Cuando una mujer decide separar, creo que puede pasar ya. Cuando una mujer, y esto puede suceder en ese momento, se dan como esas explosiones más de violencia. Tenemos que, sí es un tipo de violencia de género, pero en la cual no se va en contra de la mujer. Se llama vicaria porque esta violencia se sustituye. Es decir, la persona sobre la cual yo voy a ejercer la violencia para causar un daño a la mujer pueden ser personas cercanas a su entorno o a sus afectos. General y principalmente son los hijos. Hemos visto casos, y hace unos meses tuvimos el caso de este señor que se llevó al niño de 5 años y le dijo a la mamá: te voy a dar donde más te duele. Este es un caso extremo de violencia vicaria, donde ya se llega a matar a los hijos, porque es una forma de decir, bueno, si yo te mato, tú dejas de sufrir, pero es que te mato a tu hijo y vas a sufrir toda la vida. Y resulta que estos hombres no lo hacen en un impulso de, ay, es que lo voy a hacer a ver qué resulta. No, la sociedad completa sabe que el sentimiento de culpa que se genera en la mujer al sentir que no fue capaz de proteger a sus hijos del agresor, le genera un dolor y un daño profundo. Cuando yo digo que ya el asesinato de un menor por el padre para causarle daño a la madre ya es una escalada y es ya la explosión de este tipo de violencia, es porque este tipo de violencia suele ser hasta sutil a los ojos de quien no aplica la perspectiva de género para estudiar los casos. Lo primero que puede suceder con la violencia vicaria es aquellos momentos en los cuales el progenitor va a intentar poner al menor en contra de su madre. En los casos del hombre, decirle: tu mamá es esto, tu mamá es una esto, es que tu mamá cuando sale está haciendo esto, es que no sé, le inventa y le hace un imaginario tan absurdo y tan irreal de la madre que el menor empieza a sentir odio, rencor y resentimiento hacia su madre. Se pueden dar los casos en que la falta de respeto o la violencia física que el hombre ejerce contra la mujer puede ser replicada, en especial por los varones, de sentir que pueden maltratar a la mamá, también en nombre de ese odio que se genera por parte de la violencia vicaria. Tenemos lo que se llama el caso paradigmático, y en eso estoy bailando mucho, el caso paradigmático. Y el caso paradigmático siempre va a ser ese caso que la opinión pública va a esperar para desestimar las denuncias de todas las mujeres. Es decir, en caso tal de que haya una denuncia falsa, esa única denuncia falsa entre las miles de denuncias que resultan ser ciertas, ese caso va a ser el escogido por los hombres para decir que, y para anclarse en desestimar todas las violencias que se viven contra las mujeres. No es falso el refrán de que todas las mujeres han sido víctimas de violencia y todas las mujeres conocen mujeres víctimas de violencia, pero lo extraño y paradigmático en esta situación es que los hombres no se reconocen a sí mismos como perpetradores de violencia y mucho menos dicen conocer a alguien capaz de ejercer violencia. Tenemos casos, podemos ver casos muy sonados a nivel mundial. Tenemos el caso de Bretón. No sé si han tenido la oportunidad de escucharlo o de leerlo a nivel de comportamiento criminológico, y es un caso que llega a la escalada de violencia, ya llega al asesinato de los niños y llega a un punto en el cual se busca a través de ese daño hacerlo lo más horroroso y doloroso posible, porque entre más daño le hago a ese tercero, más daño te estoy haciendo a ti. En España tenemos una condena por violencia vicaria. ¿Y por qué una condena al Estado por violencia vicaria? Porque simplemente se ha comprobado que después de 50 denuncias, y el nombre sí se me escapa y no quisiera que se me escape, Ángela González Carreño, la CEDAW ha condenado a España porque después de 50 denuncias de violencia de género, de maltrato, las autoridades judiciales lo que hicieron fue
negar las medidas de protección a los menores de edad. En Colombia tenemos la ley 2126 de 2001 aplicable a las comisarías de familia. Entonces no es simplemente un caso que los penalistas tengamos que tratar, sino que son situaciones y leyes que las personas dedicadas al derecho civil, personas que están en contacto con comisaría de familia, pueden pedir las medidas cautelares y están amparados por esta ley para que sean aplicables medidas cautelares a favor de los menores cuando han habido episodios de violencia de género. Cuando tenemos situaciones donde hay una separación, el hombre se niega a dejar de entrar arbitrariamente al hogar que en un momento se compartió pero que deja de ser suyo, cuando entra a cualquier hora, es una estrategia psicológica para causar zozobra en la madre. ¿Cuál es la zozobra? No sé en qué momento viene mi agresor. Es como estar en el bosque y estar pendiente en qué momento te va a salir una culebra, en cualquier momento te va a salir un bicho al que tú le tengas miedo, porque eso hace la agresión. La agresión mina la confianza. Cuando dicen, es que se lo tiene que aguantar, ella lo escogió. Pero resulta que es que a ti no te conquistan ofreciéndote una palera. Ay, mira, ve, te voy a invitar a darte puños. A uno nadie le dice eso. Porque si así lo dijera, todos saliéramos corriendo. Porque es que a nadie de primerazo le dicen, ay, mira, me fascina ser infiel. Mira, pongo tu salud en riesgo porque me encanta ir a tener sexo sin protección y eso es una forma de agresión. Mira, es que mi deseo está por encima del tuyo. Eso no te lo dicen en la primera cita, eso no te lo dicen el día que te invitan a comer chuzo, tampoco te lo dicen al final de la salida con el crispeta, eso no te lo dicen al final del cita. Son situaciones que se van generando tan sutilmente que cuando la persona víctima de violencia se da cuenta que está inmerso en una situación violenta, no sabe ni siquiera en qué momento llegó ahí. Y entonces empieza por, ¿para qué te vas a pintar el pelo? Mira, ve así, te ves mamón. No, y ahora no, es que me digo, no. Porque de pronto hay, ay, hoy quiero el pelo verde, mañana azul, mañana verde, porque es que tienen una situación que hay que mirar que va más allá del color del pelo. Pero cuando empieza a mirar tu autoestima, cuando empieza el control, cuando empiezan las faltas de respeto, cuando tu autonomía se desdibuja frente a las decisiones del otro, hay violencia. Los agresores y las personas que perpetúan violencia vicaria son personas que han tenido episodios de agresiones sexuales. Y muchas personas, y ahora todavía me preguntan, pero es que es mi esposo, pero es que es mi novio. ¿Cómo así que me violó? Y resulta que a nadie le gusta considerarse víctima y a nadie le gusta sentir y decirse a sí mismo, yo he sido víctima de un delito. Porque en ese ideario o en esa imagen que tenemos de nosotros mismos en el cerebro, una persona víctima es una persona débil. Y una víctima no es una persona débil. Una víctima es una persona que ha estado envuelta en unas circunstancias que la pusieron en una situación de debilidad. Pero no hay debilidad en la persona de la víctima. No hay dignidad que un agresor pueda quitarte por el simple hecho de agredirte. Se va a sentir como si así fuera, pero no lo es. Cuando la persona toma el cuerpo de la mujer, de la esposa, y cree que el hecho de entablar una relación es una especie de licencia de consentimiento absoluta e ilimitada, tenemos una gran cantidad de amas de casa, y no lo digo en forma despectiva, respeto la labor de las amas de casa, pero lo digo en situaciones de mujeres que están todo el tiempo en su hogar, que están dedicadas a la crianza de sus hijos y a eso. Y tenemos una gran cantidad de mujeres casadas, en su mayoría amas de casa. Esto no quita que las mujeres profesionales sean víctimas de agresiones sexuales, y tampoco ubica a que, ¡ay, tanto título y mira cómo la trataron! Porque es que los agresores no discriminan. A ti tus títulos no te protegen de ser víctima de una agresión. Te protege el amor propio. Y sin embargo, los agresores son expertos en quitarte ese amor y esa seguridad que tienes en ti misma para lograr envolverte en ese círculo de violencia. La condena social debe ir al agresor. Debemos dejar de decir, se lo buscó por pendeja, ahí está de ilusa, fulanita se lo dijo.
Porque así como un día nos dicen, si tú sigues patinando por esa calle que tiene un hueco, te vas a caer. Pero resulta que uno se cree el patinador experto, uno se cree, no sé, no se me viene a la cabeza ahora el nombre de un patinador, y uno dice, yo sé que el hueco está ahí, pero es que yo sé que yo tengo mis patines. Y eso es como decir, yo sé que tengo amor propio. Y yo sé que tengo el casco, autoestima. Y yo sé que soy la más. Pero resulta que es que incluso para un agresor es más atractivo una persona con un grado de autoestima, porque entre más logre minar eso, más placer y regocijo siente. El agresor va por ese control. Y no hay algo que se escape de un agresor, es que son personas cobardes, son personas con un profundo miedo y son personas con una escasa confianza en sí mismas. Si un hombre, en el caso de los hombres agresores, fuera seguro de sí mismo, no necesitaría encerrar a una mujer para salir a la calle. Estos hombres te van a decir, yo confío en ti, pero no confío en los demás. Es decir, no solo te infantiliza, sino que a través de una fachada de protección, esa que nos dijeron, el hombre protege, uno cree que está en manos de una persona que va a protegerte toda la vida. Todos los tipos de agresiones tienen en común la necesidad de control. La violencia vicaria es una muestra de ese poder que necesita sentir que no ha perdido. ¿Por qué? El agresor, cuando tú le dices me voy a separar, y las personas que han experimentado, no sé si han tenido casos que han podido ver o cercanos o que han visto en las noticias, las escaladas de agresión se van a presentar mayormente luego que finaliza o que la persona anuncia o decide que la relación o el vínculo se va a acabar. En el momento en que la mujer dice no aguanto más, mira, yo me voy. En ese momento las agresiones van a incrementar. ¿Por qué? Porque es que no le gusta al agresor sentir que ha perdido el control. Su placer, su seguridad está en el control que puede llegar a ejercer y en esa capacidad que cree tener sobre la otra persona para tenerla controlada. La negación de la violencia contra las mujeres debería ser hasta considerada apología a la violencia. Porque seguimos en una sociedad que nos dice y que nos repite de que pedir medidas cautelares a favor de los menores es absurdo. Todavía nos dicen locas. Es que claro, ella le va a quitar a los hijos. Pero ¿cómo le quitas tú un hijo a una persona emocionalmente distante, económicamente irresponsable y a un maltratador? A todo el mundo lo digo, lo repito y lo sostengo, un maltratador jamás será un buen padre. Una persona que ha atentado o que ha tenido o que ha violentado a su pareja física o sexualmente es una persona que es un potencial agresor de un niño. ¿Va a pasar en todos los casos? Absolutamente no. No es regla inamovible, no es una cosa que es que esto si es así, es así. No, y el niño y los niños van a ser utilizados en los casos de divorcio como te voy a quitar al niño. El simple hecho de las amenazas de quitarle los hijos a una madre es considerado violencia vicaria. ¿Por qué? Porque es que ni siquiera está pensando en el bien de los niños. Él no te está diciendo, le voy a querer la custodia para mí porque es que mis hijos conmigo están mejor. Simple y sencillamente le dice, si tú te vas sola, te vas con los niños. Pero si tú te quedas conmigo, te quedas con los niños. ¿Sí me va a entender? Meter en ese enredo de si te vas, te lo quito, y entonces le va a decir, es que tú nunca has trabajado, es que tú ganas menos que yo. Todo eso hace parte de un paquete y todo eso hace parte de lo que sabemos que es violencia, pero que insistimos en una idea de sociedad y de familia donde decimos familia por sobre todas las cosas. Y familia no es sobre todas las cosas. Y matrimonio no es sobre todas las cosas. Siempre y cuando sea digno, siempre y cuando haya respeto. No podemos seguir utilizando concepciones que no han hecho nada por el mundo para lograr relaciones igualitarias y lograr mejoras en la vida de los niños.
¿Cómo creen que crece un niño que está en medio de una situación violenta entre sus padres? Hay baja autoestima, hay tendencia a repetir la violencia o hay tendencias a relaciones dependientes. Entonces tenemos los tipos de apego inseguro, entonces tenemos unos tipos de apegos ansiosos y unos tipos de apego de me enseñaron y son cosas que se nos graban en el inconsciente. Yo te pego porque te quiero. Y resulta que quien te quiere no te pega. Es que tú sabes, a la mujer hay que corregirla. Y yo no sé quién les dio título de profesores a los hombres maltratadores, pero todos insisten en que ellos te van a enseñar. Que ellos te van a enseñar a comportarte, en que ellos te van a enseñar a ser mujer, porque resulta que anulan absolutamente todo lo que tú puedas creer sobre ti o todo aquello que tú consideres sobre el mundo. Y eso es minar la autoestima y eso es abrir puertas para que todos los tipos de violencia puedan llegar a suceder. Creo que puedes cambiar la diapositiva. Bueno, aquí hablamos un poco de dónde se acuña el término violencia vicaria y de qué se trata la violencia vicaria, y es deshumanizar a los hijos, quitarles la categoría de personas y ponerle categoría de objetos. Eso es lo que les decía, instrumentalizarlos. Instrumentalizarlos quiere decir, yo no te veo como ese ser que es hijo mío, sino que te veo como un instrumento por medio del cual puedo dañar a tu madre. El término fue acuñado en honor a la psicóloga clínica Sonia Bácaro. De ahí viene Bácaro, vicaria. Es una mujer bastante inteligente, vale la pena leer un poco más sobre ella si en algún momento tienen la curiosidad y el caso. Y es una psicóloga que no solamente estudió las crisis de pareja, sino que estudió también a los menores que vienen de este tipo de relaciones de pareja donde ha habido violencia y donde se experimentó violencia vicaria. ¿Puedes pasar? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno. Cuando nosotros hablamos, eso les decía que todos creen que te pueden enseñar, el maltrato es una forma que utilizan las personas para de manera correctiva volverte a tu senda. Una mujer que se sale de lo normalmente establecido es una mujer que la sociedad le va a querer recordar cuál es su lugar. Una mujer que vive de su sexualidad, hemos tenido asesinos en serie que dicen yo asesino prostitutas porque es que ellas se dedican a algo totalmente reprochable. Es una persona que en su psiquis lo que tiene es una mujer que se sale de lo socialmente establecido, yo necesito redireccionarlo. Una persona que ejerce violencia vicaria es una persona que en su imaginario tiene, y ya, como les dije, suele tener su escalada en el momento que se decide la separación, dice, esta mujer se va a salir de mi control, se va a salir de esa idea de matrimonio, entonces yo necesito corregirla y necesito quitarle la posibilidad o ponerle todos los obstáculos posibles para que eso no suceda. Bueno, ya ahí esa parte la vimos, que ya esto es una escalada de violencia que sucede después de que han ocurrido muchas otras cosas. Ahí hablo un poco de la ley 2126, todas las consideraciones que deben tener las comisarías de familia y todo aquello que debe tenerse en consideración al momento de solicitar medidas cautelares a los menores. Porque recordemos que lo que se intenta es proteger a los menores de edad, que son sujetos de especial protección por la ley y por la sociedad, pero esa misma sociedad también metida y embebida en unos preceptos que están mandados a recoger, dice que los niños necesitan a papá y mamá, y los niños lo que necesitan son adultos responsables y ambientes libres de violencia. A veces lo mejor que podemos hacer por un niño es alejarlo de un papá maltratador, para que no sea víctima o para que no repita conductas delictivas y conductas dañinas hacia otros seres humanos. Bueno, como aquí la mayoría son abogados, trabajadores sociales, así súper motivados para leer, ahí les dejo cuál es la ley para que la lean con todo el juicio del mundo. Y creo que puedo abrir un espacio para preguntas, si tienen dudas, inquietudes, comentarios. Creo que podemos pasar. Ahí están mis datos de contacto, se los dejo a su disposición. Asimismo, como lo dijo Emma, me gusta mucho escribir. Tengo temas que son dedicados a las mujeres, temas dedicados a
concientizar sobre la violencia de género, los distintos tipos de violencia de género y los estereotipos que como sociedad se nos imponen a las mujeres. Porque romper estos estereotipos es abrir espacio para vidas libres de violencia, para lograr equidad, para lograr igualdad, para lograr justicia. Porque solo se requiere que haya una crisis para que a las primeras que se nos quiten los derechos sean a las mujeres. Incluso los derechos que tenemos de proteger a nuestros hijos de un padre agresor. Entonces, me gustaría escucharlos, si tienen algunas dudas, algunas preguntas, si tragaron en seco. Veo más de una cara con los ojos muy abiertos, me preocupa. También la asistencia remota también tiene. Claro que sí, los escuchamos. Creo que aquí están como procesando la información. No, estás en ese proceso. Estoy sí, como lo dices, de pronto procesando. Hay veces que nos abstenemos de escuchar este tipo de charlas, precisamente de pronto porque o no la consideramos interesante o porque de pronto creemos que ya lo sabemos todo. Tus observaciones, tus conceptos, tu intervención de verdad que ha sido muy interesante, muy nutritiva. Yo te aseguro que de pronto más de uno está sorprendido con todo lo que has indicado. De verdad que a título personal, muchas gracias porque estoy seguro que nos llevó a reflexionar un poco más sobre esos aspectos. De pronto, de manera directa, uno no lo está viviendo, pero si nos miramos en el contexto de los familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, de pronto sí se pueda llegar a visibilizar eso y de pronto ojalá esta charla llegase a muchísimas más personas porque de seguro que sí lo podemos prevenir. Gracias. Gracias a ti, muy amable. Adelante. Acá en Colombia usted mencionó que en España hubo un caso, pero me pregunto si aquí en Colombia ya hay algún caso en concreto. No es que haya un caso. De hecho, España es uno de los países con más violencia vicaria. Colombia tiene casos de violencia vicaria. El caso de España es que tiene una condena por parte de la CEDAW al Estado español por haber sido tan negligente en el caso de esta mujer y sus dos hijos, que conllevó a la sustracción de los menores y al posterior asesinato de los menores por parte del padre. La mujer ya llevaba más de 50 denuncias en contra del señor, incluimos violencia intrafamiliar, es que mire que ya me ha amenazado con que me va a quitar a los niños. Y resulta que como sociedad siempre escuchamos, ahí están las mujeres exagerando, ahí están las mujeres diciendo no sé qué. Es que todas dicen lo mismo. Y resulta que uno podría decir que todas dicen lo mismo porque todas tememos lo mismo. Y ya cuando te dicen te lo voy a quitar, te voy a dar donde más te duele, díganme si no hay motivos y razones suficientes para que esas alarmas se enciendan y que las mujeres como madre o que una persona como madre llegue a solicitar esas medidas de protección. Cuando la gente habla del divorcio o de la separación de un agresor, todo el mundo te dice, te vas a sentir bien. Y resulta que sí, a la larga te vas a sentir bien. Pero durante mucho tiempo vas a ser presa de ansiedad, vas a ser presa de depresión. Y resulta que sí nos atacan unas situaciones que atacan directamente a la autoestima de la mujer. ¿Por qué? Cuando estas situaciones de control y dominación por parte de un agresor o de una persona que perpetúa violencia de género, esta persona, esa falsa sensación de seguridad que da que la persona tome todas las decisiones, esa falsa sensación de que es que me protege de todos los males, la mujer sí llega a experimentar una cantidad de ansiedad, llega a experimentar depresión, llega a sentir que ese protector que tuvo toda la vida ha desaparecido. La violencia nunca es constante, la violencia es cíclica. Hay periodos de tranquilidad, hay periodos donde el agresor muestra arrepentimiento por las conductas cometidas en contra de la pareja y llega un momento en que la persona promete cambiar
Y cuando tú dices, es que todos prometen lo mismo y es que ella es la boba que le cree. Pero resulta que cuando una persona considera entrar en una relación de pareja, no solamente empieza una relación de pareja, esa persona, su cabeza, su corazón, sus emociones planean una vida juntos, planean un proyecto de vida. Cuando tú le dices a una mujer que es nada más separarte, eso no es quitarte la hebilla y quitarte el zapato. Ojalá fuera así de fácil, no tuviéramos mujeres inmersas en situaciones de violencia. Es decirle a esa mujer que va a pasar por un proceso donde la violencia se va a intensificar, donde puede ser víctima de agresiones más fuertes, donde sus seres queridos van a correr riesgos y nadie quiere poner en riesgo a sus seres queridos. Entonces sí, quizá todas las mujeres alegan lo mismo, porque todas las mujeres tememos lo mismo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la atención, y sé que en caso de preguntas, dudas e inquietudes, ahí les dejé mi correo electrónico, ahí les recibiré, y pues mi teléfono también, ahí les recibiré inquietudes que ya por experiencia les digo, no salen el día de la conferencia, salen un par de días después. Entonces, que tengan a todos un feliz día y de verdad a esta que fue mi casa de estudios, enorme agradecimiento y aquí estoy para cuando lo requieran y me necesiten. Gracias a usted, doctora. Muchas gracias. Bueno, este relato principalmente lo que busca es más o menos hacer una idea o un preámbulo de lo que se va a abordar en el día de hoy.